Usted está viendo Tierra América, la vida hecha imagen. Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Tierra América, la vida hecha imagen. Saludos, país. Alfonso Torres Ulloa en su espacio Voz para el Cambio. Esta ventana de patria, de compromiso con las ideas de Juan Pablo Duarte. Compromiso con un país mejor, con un país donde predomine la justicia, donde nos aproximemos más a la igualdad entre los dominicanos y las dominicanas y los que comparten con nosotros el territorio nacional. Es tiempo de ver un fenómeno social, político, acontecido en el Caribe. Es tiempo de conmemorar el 54 aniversario, 55 aniversario de la Revolución Cubana y un aniversario más de la Revolución de Haití. Dos hechos trascendentes en el Caribe que transformaron todo el cuadro social, político y en el caso de la Revolución Haitiana hasta se quiere el tema racial. Entonces, las repercusiones, con diferencia de tiempo, de estos dos fenómenos políticos sociales, es bueno analizarlo porque las consecuencias de estos hechos todavía hoy lo estamos viendo. ¿Qué tipo de consecuencias? Ya lo vamos a analizar con dos invitados muy especiales, un historiador, un culturólogo, político los dos, gente dedicada a estos quehaceres durante mucho tiempo. No quiero decir que mis invitados sean dos viejos, pero son gente de juventud acumulada. Vamos a hablar con Darío Solano, un culturólogo, un hombre que trabaja la identidad en nuestro pueblo, la identidad en el Caribe, y que trabaja el tema de los afrodescendientes y el tema de la identidad, el tema de la negritud, trabaja el tema de la revolución haitiana y por supuesto yo quiero pensar también que trabaja el tema de la necesidad de la revolución en la República Dominicana. Con José Ismael quiero ver así alguna pincelada sobre la revolución cubana. José Ismael no solo como historiador, sino que es un hombre que vivió en Cuba un buen tiempo y conoce las intríngulis, la génesis de la revolución cubana y todo su desenvolvimiento. De todas maneras, son dos revoluciones en el Caribe que deben ser estudiadas y que han rendido frutos, no solo para los pueblos del Caribe y para sus dos naciones de manera particular, sino que han tenido un impacto en la vida mundial. Por ejemplo, el profesor Juan Bosch trabajó un tema con mucha profundidad y nos entregó un estudio en un libro de más de 800 páginas de Cristóbal Colón a Fidel Castro, cómo Juan Bosch hace un recorrido por la historia de los pueblos del Caribe. Hoy yo pienso que no es posible conocer la historia de los pueblos del Caribe e incluso lo que pasa hoy en el Caribe sin estudiar a fondo el pensamiento de Juan Bosch en lo que tiene que ver con esta obra de Cristóbal Colón a Fidel Castro. Es una obra monumental, es una obra necesaria para conocer los problemas del Caribe hoy en día y conocer lo que está pasando hoy en el Caribe. Así es que vamos a dedicar la entrega de hoy a estos temas profundos, temas que no han sido adecuadamente estudiados en el seno del pueblo dominicano. Es verdad que nuestros académicos han estudiado ambos fenómenos y esa obra de Juan Bosch es una obra monumental y que pone como ejemplo el estudio, la preocupación por estos temas. Así es que vamos a abordar temas en esta perspectiva de análisis. José Ismael, Darío, me alegra que estén conmigo aquí compartiendo este espacio, Voz para el Cambio, que es un espacio dedicado a trabajar temas de manera conceptual, de manera por la cultura de nuestro pueblo, por la elevación del nivel cultural de nuestro pueblo, sobre todo a partir de esa perspectiva martiana, ser culto para ser libre. Si el pueblo no se trabaja culturalmente, si el pueblo no se educa, no hay manera de que pueda ser libre. No hay manera de que pueda ser libre. Y hemos dicho aquí, a nuestra clase gobernante le conviene, le interesa mantener a nuestro pueblo en la incultura, en la falta de conocimiento, para poder seguir trabajarlo en ese maniqueísmo, en ese ambiente de politiquería, seguir siempre manoseándolo o manipulándolo
Por eso nosotros hacemos una apuesta de este espacio a aportar para la elevación del nivel cultural, del nivel educativo de nuestro pueblo. Porque desde esa perspectiva martiana, ser culto para ser libre es fundamental para afianzar los niveles de desarrollo de nuestra democracia. José Ismael, el tema de la revolución cubana, su impacto, su pertinencia hoy, los aportes que ha hecho la revolución a lo largo ya de 55 años, ¿cómo lo valora José Ismael? No solo para el pueblo cubano, sino para el pueblo latino-caribeño y el impacto mundial con el peso fuerte de liderazgo de Fidel Castro. Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes, Darío, Alfonso, tener esta oportunidad, ¿verdad?, de externar, elaborar algunos juicios que ya uno le ha retosado y hemos conversado en otros momentos, pero que cada día nos dan lecciones nuevas. Es interesante el tema de la revolución cubana, ver también lo que decía Alfonso, la investigación que hizo Juan Bosch, no solo decir de Cristóbal Colón a Fidel Castro, sino el Caribe imperial, el imperio, los imperios, cómo se movieron en nuestro entorno, lo que pasó con ellos y ver estos tiempos de revoluciones como está planteado en el programa de hoy. Tanto la revolución e independencia de Haití, con esos dos componentes, por todo lo que fue su consecuencia y su planteo, y la revolución cubana. 55 años ahí en las narices del imperio, del terror para los cubanos, porque los imperios nunca han perdonado a los pueblos que han osado buscar su independencia. Eso pasó con Haití. Vimos que inmediatamente se independizaron los norteamericanos y los franceses se aliaron para ese bloqueo contra ese hermano pueblo que nosotros vemos las consecuencias de lo que hay en Haití en todos los órdenes. Pero no estoy haciendo este recuento para adentrarme en lo que tiene que ver con el hermano pueblo cubano. Cuba, un país que logró durante muchos años desarrollar toda una propuesta, sus fuerzas productivas, sus fuerzas revolucionarias, ¿verdad?, las ideas de cambio en esa sociedad contra los imperios, en principio contra los españoles y luego contra los norteamericanos, que hoy son un país libre, pero con ese peso todavía de la presencia de los norteamericanos, no solo en sus costas, en su territorio, sino su acción violenta contra la revolución cubana. 55 años resistiendo este pueblo que en principio, a mediados del siglo pasado, decidió crear, si se quiere, un espacio, un proyecto, volver a caminar sobre lo que es la independencia verdadera de la República de Cuba para hacer un proyecto revolucionario de cambio, de unidad de ese pueblo, de identidad. Por eso, cuando conversaba con algunos cubanos, tanto aquí como en el hermano pueblo de Cuba, uno siente cómo un cubano se identifica, socializa sus cosas, mantiene sus acentos, y son parte de la identidad de estos pueblos. La revolución indiscutiblemente produjo, en ese proceso se produjo una revolución social, donde trató de que todos tuvieran las mismas oportunidades. Indiscutiblemente, esta es una sociedad que viene como proyecto de revolución, entendiendo de que hay diferencias sociales, que hay clases sociales, que todavía el capitalismo, los proyectos a largo alcance, como es el comunismo, como lo definen, que es el cuco que han utilizado los imperios, es un proceso, ¿verdad?, dialéctico, de cambio paulatino, que está caminando para hacer eso en todos los órdenes, en el orden social, económico, político. Siempre creímos, y lo que nos vendieron mediáticamente era que Cuba
era un proyecto estancado y que los cubanos andaban descalzos y en taparrabo todavía, como querían venderlo. No es así, ahí lo tenemos, a ellos en medio de su resistencia haciendo los cambios. Y los dominicanos y dominicanas no conocemos bien ese proyecto. Le hablo de la mayoría del pueblo, porque todavía está esa deficiencia. La gente cree que no se imagina el nivel de escolaridad, del desarrollo de sus intelectuales, de sus profesionales. Fidel, por eso, que fue el mentor, el líder, la cabeza de ese proyecto junto a un grupo de hombres y mujeres para producir esa revolución, se planteó: nosotros tenemos que ser un pueblo culto. No, yo quiero... Eso a partir de la premisa martiana. Sí, incluso en un discurso memorable de Fidel, año 1961, decía que tenían que preparar para el futuro a un pueblo culto, a un pueblo de científicos, y que la fortaleza de Cuba a futuro sería exactamente tener una población dotada de amplios conocimientos. Y Fidel se adelantó a su tiempo, porque incluso hoy las legiones de guerrilleros que tiene Cuba en el mundo no son de verde olivo, son de bata blanca, o son de profesores, o son de entrenadores deportivos. Pero bien, interesante esta síntesis que nos proyecta José Ismael Román con el tema de la Revolución Cubana, porque vale decir que un 1 de enero del año 1959 entra el Che y Fidel y Raúl y todos aquellos barbudos a la ciudad de La Habana y proclaman la Revolución Cubana. Y un 1 de enero del año 1804, allí en Haití, se proclama la independencia de Haití. Una revolución muy sui generis, porque no es solo conseguir con ella la independencia de la patria, sino que tiene que ver incluso con un contenido racial, porque la revolución haitiana es una revolución también racial. Así que, Darío Solano, en esa perspectiva, ¿por dónde usted vislumbra o valora el impacto, la trascendencia, los aportes, no solo para Haití y la vida caribeña, sino la repercusión de carácter mundial que tuvo la revolución haitiana, aquel 1 de enero de 1804? Buenos días, gracias Alfonso, José Ismael. Qué bueno compartir esta mañana y sobre todo con un tema que pienso que necesariamente la ciudadanía tiene que iniciar un proceso de reflexión e interpelar también las informaciones que han llegado hasta nosotros en estos últimos tiempos. Y iniciar por un momento muy interesante, y es la revolución. O sea, todo proceso revolucionario persigue objetivos específicos. Y hablar de revolución y remontarnos a Haití, eso implica la gran trascendencia de una revolución que no solo gravita en el espacio geográfico insular, sino que también que trasciende el mero Caribe. En el sentido que la revolución haitiana no solo se propone establecer un régimen de igualdad racial, sino que trasciende y ve dentro de sus primeros inicios los problemas que estaban pasando alrededor del Caribe, pero también a nivel del mundo. ¿Cuál es la lectura? ¿Cuál es el significado? Y es que Haití produce la primera revolución, la primera independencia de un pueblo oprimido sobre un régimen europeo. O sea, de cómo una comunidad negra, una comunidad afrodescendiente de una isla subyugada está en capacidad de hacer una revolución en ese momento al ejército más potente del mundo, en este caso al ejército napoleónico. ¿Qué plantea Haití en ese momento? Es la construcción de un proceso, de una identidad política, y que hoy tiene que verse desde una perspectiva de un análisis histórico, inclusive antropológico. Haití es más hacia allá de las imágenes que históricamente los cables noticiosos, las agencias internacionales de noticias, que más que acreditar desacreditan. No es el pueblo que ha sido aislado porque fue capaz de desafiar a las potencias europeas que habían tomado al Caribe para desarrollar regímenes esclavistas. O sea, de cómo centenares, miles, más de 20 millones de seres humanos que fueron transportados de África para ser esclavizados, y que en ese momento Haití generaba las grandes
riqueza para producir el desarrollo de los países europeos y en este caso de Francia. Pero el atrevimiento de ese proceso que inicia a gestarse en una gran ceremonia en un agosto de una rebeldía en aquella zona de Huacaimán, donde un sacerdote vudú, Buchmann, llamaba a los dioses negros, porque en ese momento la religión, en este caso el nacimiento del vudú, constituía un elemento de liberación, de cómo ese proceso de energía se va constituyendo para ir construyendo una cultura libertaria al interior de un pueblo oprimido. ¿Y qué va a pasar con Haití? Que Haití va a impregnar una luz de ejemplo para todo el Caribe y el mundo. La revolución haitiana no se queda aquí en este territorio, sino que también va a impactar en todos los procesos libertarios. Y tomemos, por ejemplo, ahorita se hablaba de Martí, o sea, de cómo Petión le plantea a Bolívar que en todo este proceso de la construcción de la Gran Colombia, la revolución haitiana le presta recursos en términos económicos, en términos de transporte, a cambio solo de que en cada país que vaya independizando sea automáticamente abolida la esclavitud. O sea, el sentido libertario, el sentido de dignidad que inmediatamente tradujo la revolución haitiana todavía tiene un significado y tiene una deuda histórica. Y José Ismael ahorita hablaba un poco en el sentido de cómo esa revolución desde su mismo inicio fue bloqueada. O sea, Haití es el único país del mundo que incluso tuvo que pagar su independencia. O sea, el único país del mundo que tuvo que pagar su independencia, porque Francia, los franceses, nunca perdonaron este atrevimiento. Y hoy día incluso, parte de las responsabilidades de los niveles, de los índices de pobreza que se encuentra Haití, fue producto de que esa economía fue subyugada, fue una economía que fue destruida, independientemente de todos los procesos fratricidas, de todo lo que fue la confrontación, los niveles de resistencia. Fue una revolución donde los imperios de la época se unificaron, se unieron para obstaculizar su desarrollo, porque era un mal ejemplo. O sea, como pueblos oprimidos, como pueblos esclavizados, que en la concepción racista que persistía en esa época, los negros no estaban en capacidad de gobernarse. O sea, los negros habían asumido desde una perspectiva, si se quiere, de la gran mentira que pudo manejarse en esa época, de que el africano esclavizado asumió la esclavitud como parte inherente de su ser como tal. No, algo producto de una construcción ideológica, porque ¿qué fue lo que hicieron los imperios en ese momento? Que para justificar, incluso con la complicidad de la iglesia, de generar de que tanto el indígena como el africano esclavizado no tenían alma, como tal no eran seres humanos. O sea, pasó un proceso de animalización, y Haití entonces se constituye en esa gran luz, en ese gran ejemplo que va a parir una revolución para devolverle la dignidad a su pueblo. O sea, es la gran bandera de lucha, y que Haití es de un territorio tan pequeño, es capaz que hasta participó en el proceso de emancipación en Estados Unidos. Inclusive la revolución haitiana impacta en Grecia, y en Bélgica el concepto de la unión hacia la fuerza es un aporte de la revolución haitiana. Hay elementos, Darío, que habría que verlo, porque usted señala por un lado que los haitianos vencieron al ejército más poderoso del mundo a la sazón, el francés, el ejército napoleónico. Pero mire, cuando Leclerc llega a Haití con 35.000 soldados, 21.000 de esos soldados murieron por la fiebre amarilla y 7.000 solo en combate. Es decir, cómo la naturaleza se convierte en aliada en un momento dado. Pero la revolución haitiana nace con unas contradicciones que la llevan a una situación, yo no diría que de desesperanza, pero no encontrar el cauce para lograr el desarrollo de sus propios nacionales. Y entonces viene todo el enfrentamiento de los mulatos y de los negros. ¿Qué pasa con aquella situación interna en el orden cultural? Porque ahí tiene que haber una explicación cultural para este enfrentamiento con el nacimiento de la revolución de los mulatos y de los negros, que parece que todavía persiste en el día de hoy. Son de esas explicaciones históricas que no pueden verse a la ligera, sino ver los elementos constitutivos que conllevan al pueblo haitiano a no poder interpretar la grandeza,
el pensamiento de los fundadores y de los sujetos que promovieron la revolución haitiana. ¿Qué era lo que conocía Haití en este proceso de formación de una clase política? Eran los reinos europeos. O sea, era la reproducción de esos reinos. Y cuando Haití está en ese proceso de construcción revolucionaria, la mayoría de las informaciones, de las referencias históricas que tiene, están en Francia y están en Europa. Lamentablemente, iniciada la revolución, llegado el triunfo de la revolución, gravitan las tendencias al interior y se ponen de manifiesto inmediatamente contradicciones políticas que van a concluir con la separación y la constitución de dos reinos, uno en el norte y uno en el sur. Y sobre todo, ahí mismo también va a aparecer el elemento racial, los mulatos, que históricamente habían estado más cerca de la pirámide social del colonialista, y los negros, en este caso, que era la gran masa de campesinos, y que históricamente habían estado excluidos en los mayores niveles de ascendencia social. Entonces se va a dar esa característica, esa contradicción, y a partir de ahí, la misma revolución haitiana va a generar una serie de sujetos y de contradicciones históricas, políticas, ideológicas, que se va a traducir en un proceso de ingobernabilidad permanente. Darío, pero eso parece que se repite en todos los procesos revolucionarios que se han dado en nuestro continente, en nuestro gran Caribe, porque eso no solo sucede en Haití, aquí en República Dominicana. ¿Cómo tú ves esa paridad que se da en toda esta parte con relación a repetir? Porque es lógica las contradicciones dentro de un proyecto revolucionario. Las cosas no son lineales. Sí, es interesante. Yo tengo una tesis, y eso es a partir de una lectura de la misma sociedad dominicana, que pienso que por lo general las generaciones que son arquitectos y que promueven procesos revolucionarios no necesariamente después van al poder. Vienen los golpes de Estado, vienen las contradicciones, pero sobre todo llegan también intereses desmedidos, impulsados incluso de los sectores que en ese momento son desterrados del poder. O sea, por eso los procesos revolucionarios, una de las cuestiones que tienen que darse en un primer momento es la construcción y desarrollo de un sector dominante, formado también con una visión política y un proyecto de Estado-Nación. La revolución haitiana tiene un proyecto de Estado-Nación. Ahora, ese proyecto de Estado-Nación, como ya lo hemos visto, es abortado por esa lucha fratricida que la revolución misma no pudo resolver en su momento, y que después se van a traducir permanentemente ya en un problema que se va a generar ya de una perspectiva racial por un problema de contradicciones, y que la sociedad en su momento, la revolución en su momento, no le dio ninguna respuesta como tal para poder armonizar las contradicciones que se venían dando a nivel de los sectores que incidían en el proceso revolucionario haitiano. Darío, usted me escribió en estos días en las redes sociales lo siguiente, y se lo voy a leer. Yo quiero que usted me interprete su propio discurso. Usted me decía, y lo cito: el 1 de enero voy a conmemorar la revolución haitiana y le voy a entrar a los haitianos como desafíos a dar señales de nación al mundo. Y se lo leo textualmente. Sí, bueno, el problema ahora no es entrar a los haitianos. El problema es cómo desafiar a Haití para mandar un nuevo mensaje al mundo. Y ese mensaje al mundo es de que Haití no puede continuar permanentemente en los indicadores de desarrollo humano, en los eslabones más bajos, porque Haití tiene suficiente capacidad y lo ha demostrado en sus niveles de resistencia, pero esa resistencia tiene que convertirse ya en un proyecto de nación. Entonces Haití tiene un desafío, tiene una deuda con el mundo, y es de poner en marcha todas esas energías, toda esa capacidad de resistencia en un proyecto que se convierta en un modelo democrático. Y la clase política,
los sectores sociales de Haití tienen ese compromiso, independientemente del endeudamiento universal que se tiene con Haití, porque pienso y reitero, el mundo le debe a Haití las primeras enseñanzas libertarias, y Francia le debe a Haití la devolución de más de 20.000 millones de dólares que costó el proceso de independencia. Pero también las Naciones Unidas, en este caso, le debe a Haití todo ese desmán que ha constituido el cólera, que se ha llevado miles y miles de víctimas, producto de tener en una sociedad un ejército invasor. Entonces, hoy Haití tiene un compromiso con el mundo, y es de dejar ya a un lado todas estas luchas grupales, de poder constituir una sociedad real con un proyecto revolucionario y liberador, o sea, donde el Estado asuma ya una conducción, porque Haití sigue siendo esa rebeldía, un país que en medio de la pobreza está en capacidad de reír, pero hay un Estado y hay gobernabilidad. O sea, para nadie es un secreto, en Haití hay más de 10.000 ONG que manejan un presupuesto superior al del Estado. Una sociedad desde esa perspectiva no puede desarrollarse. Con los niveles de identidad que mantiene el pueblo haitiano, también hay que hablar también de la alienación a que ha llegado su población con todas estas agrupaciones que están allí, tanto las religiones protestantes como grupos y el mismo imperio, porque no se puede negar, Estados Unidos tiene hoy muchísimo control e incluso ha puesto a otros países a justificar, a legalizar su acción en Haití con la presencia de la MINUSTAH. Sí, Estados Unidos no ha permitido, tuvo 2 invasiones en el pasado siglo. O sea, como Estados Unidos, hasta las aduanas de Haití, hasta no hace mucho, habían sido sobre la base de desarrollo sobre política norteamericana. O sea, hoy día, y para nadie es un secreto, Bill Clinton es más poderoso que un presidente en Haití. O sea, para nadie es un secreto de que desde Estados Unidos se dirigen las políticas internas en Haití. Entonces, no solo el hecho de que la MINUSTAH hoy esté en Haití y que año tras año se posponga la salida, es producto también de que no hay una voluntad política de parte de Estados Unidos, de Canadá y de Francia, de que en Haití se desarrolle una propuesta de desarrollo interno. Porque eso tiene sus implicaciones. Tiene sus implicaciones desde la perspectiva política, de que hay deudas históricas y que hoy tienen una trascendencia contemporánea que van a ser exigidas por el pueblo haitiano. Entonces, yo no hablaría de alienación, yo plantearía de cómo factores externos desvían el proceso de lucha de Haití. O sea, la cantidad de... ¿Qué es lo que se ha tratado de crear en Haití? De que una sociedad que necesita de un Mesías, de que una sociedad que necesita que lo gobierne desde afuera. O sea, fíjense las mismas implicaciones de cómo surge el presente gobierno. O sea, Martelly. O sea, ¿fue un aborto de la historia? No, fue una persona traída, incluso con la complicidad de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. O sea, eso es lo que ha generado Haití, porque hay, eso sí yo entiendo que hay un complot internacional, de lo que quieren manejar a Haití como un estado fallido y que no es una realidad. Bueno, Darío, José Ismael, 210 años después de proclamada la revolución haitiana, es interesante conocer estas cosas, ver la perspectiva de aquella nación y de su viabilidad, y sobre todo de cuál es el camino hacia el desarrollo, hacia la estabilidad de aquel hermano pueblo haitiano. Vamos a una brevísima pausa con el permiso de José Ismael y de Darío Solano, y retornamos con el tema insular, con el tema Haití. Vamos arriba, señor director.
Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un